Bienvenidos a Cargando la Batería. Hoy, capítulo 10, tenemos a un batera brutal. Ahora cuando lo nombre vais a estar todos de acuerdo conmigo, porque aparte de ser una persona increíble, es un batera increíble, con una potencia, una energía y encima más bueno que el pan. Así que nada, vamos a presentarle. Hoy, en el sillón rojo, se sienta Manu Reyes. Bienvenido. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien. Un ¿Cómo te placer. va la vida? Pues bien, por suerte a tope. Después de... Acércate un poco el micro. Ahí. Ahí. Vale. Ahí está bien. ¿Quieres que empezamos? No, así está bien. Esto tienen que salir Todo los rodado. errores y todo eso. No pasa nada. Pues bien, muy contento de estar aquí, por fin. Que ha costado Ha costado cuadrarlo, un poquito. Pero bueno, ya sabes. Vida loca. Tú tienes vida de rockstar. Bueno. Yo tengo vida de realizador a la carrera. Y es lo que toca. Cuadrar Importante cuando buenamente se pueda. que estamos aquí. Cuéntame en qué andas, porque sé que estás ensayando a tope. ¿Y ensayando para qué? Cuéntame. Pues para cerrar esta gira de aquí en Madrid, tenemos la semana que viene, el 20 y el 21 aquí en Madrid, así que ensayando a tope para finalizar esta gira aquí en Madrid, así que a tope, con ganas. Nada mal. ¿Cuántos conciertos han sido esta gira? Pues cerca de 40, si no me equivoco. 40 fechas. Casi ¿Qué 40 acabáis? fechas. ¿Dónde acabáis? En Madrid, en la sala, lo que era la Sala Bat, que ahora se Ajá. llama Sala La Paqui. Hostia. El nombre lo dice. Pero sí, lo que era antigua Sala Bat, Ujú. y hacemos dos fechas con dos repertorios diferentes. Ah, sí. Sí, sí, muy, muy molo. La verdad es que es algo muy, muy atractivo y sobre todo motivador, que mola eso de que un viernes toques un repertorio y el sábado otro. Claro, de hecho eso es raro, ¿no? O sea, no se suele hacer. Un grupo suele llevar siempre el mismo repertorio. Pero bueno, me parece una idea como muy original, ¿no? Que si hay dos fechas y alguien quiere repetir, pues que no sea el mismo concierto. Eso me parece muy guay. ¿Cuántos años llevas ya en Sober? Pues 12 años. 12 años. Este año en noviembre, bueno, mentira, 13. Con 13 este. años. Wow. O sea, eso no se puede decir todos los días, de llevar 13 años en un grupo y en un grupo de tanto éxito como Sober. ¿Y cómo se lleva? Esto es la pregunta que ahora todos como empezáis ya a ser padres. ¿Cómo se lleva tener una gira, dar clases, que luego hablaremos de dar clases, y ser padre? ¿Cómo se lleva eso? Pues complicado. Vale, complicado sobre todo, pues porque la vida de músico sobre todo se engloba el fin de semana. Claro. Entonces, claro, entre semana, pues, entre clases, lo ves, hablando sobre todo del niño, lo ves poco, tal, y llega el fin de semana y te tienes que ir, es complicado. Al final, cuando fui padre y empezó todo esto, la verdad que era como empezar de nuevo. Porque, claro, te vas el fin de semana y, ostras, te vas y dejas en casa a tu mujer, a un niño pequeñito y te vas con ese punto de, uff, ¿y si pasa algo? O sea, sobre todo preocupación, porque Claro. es todo nuevo. Entonces, claro, al principio se hace complicado. Luego, pues, vas cogiendo, vas cogiendo experiencia ¿Y ritmo? y ritmo, pero al principio fue duro. Y sigue siendo duro, porque al final irte de casa y cada vez que es cada día es más grandecito. ¿Y dónde vas, papá? ¿Dónde vas a esta ciudad? ¿A qué ciudad vas este fin de semana? Y tal. Porque ¿cuántos años tiene ya? 3 añitos. 3 años. O sea que ya empieza a hacer preguntas. Sí, Y a hacer demasiadas. preguntas difíciles de responder. Así que bueno, se lleva. Es complicado compaginarlo. La suerte es que, pues, mi mujer entiende bien desde primera hora cómo funciona este trabajo y Claro. a lo que nos exponíamos, por decirlo de una forma, cuando decidimos ser padres. Entonces, bueno, todo el tiempo que puedes tener se lo dedicas a ellos, como decía Coqui Sí, el sí. otro día. Pero bueno, es duro, sobre todo he enganchado una racha últimamente de que cada fin de semana que me iba de casa pasaba algo. Ostras. Y ostras, estás en vilo. O sea, en Claro. vilo todo el día. Bueno, estás tocando y hasta te llevas el teléfono. Porque es como de, ¿cómo va? ¿Cuánto fiebre? Siguen 40. Y es de, Ya. y estás tocando, pero tu cabeza también y tu corazoncito, como digo, Ya. está Es normal.
está allí. Entonces, bueno, es algo como me decían varios amigos, cada día es una experiencia nueva. O sea, cuando te acostumbras a algo, viene otra etapa que te tienes que acostumbrar. Y cuando te acostumbras, viene otra. Pero bueno, poco a poco lo vamos llevando. Yo cuando estudiaba realización tenía un profesor de regiduría que nos decía, preparaos porque vuestro trabajo, el trabajo realizador o vamos a decir entretenimiento en general, vosotros trabajáis cuando el resto de personas se divierten y vais a trabajar los días que la gente está descansando. Y eso es un cambio de chip, porque claro, si tú, lo que estabas diciendo, todos los fines de semana te toca hacer carretera, ir a una ciudad, dar un bolo y volverte. Que es cuando probablemente tu mujer libre y tu niño no tenga que ir al cole y tenga libre. O sea, es muy complicado porque vas como a contracorriente de la gente. Totalmente. Y eso, cambias el chip y dices, vale, es esto, voy a disfrutar de en los momentos que tenga entre semana a tope, o eso te come. Porque al final estás viviendo como a la contra de la gente y cuando ellos descansan, tú estás trabajando y bueno, me imagino que es complicado al principio jugar a Jugar. eso, pero bueno, poco a poco y más con un niño que lo que te apetece es estar con él y participar en su crecimiento y en su vida, pues me imagino que es complicado. Sí, sí lo es. 13 años en Sober, todo el mundo sabe que entras cuando, bueno, al tiempo del fallecimiento de Alberto Madrid. ¿Y cómo es enfrentarse a no voy a decir sustituir, porque no es sustituir, porque es coger el relevo de una persona que ya no está? ¿Cómo te enfrentas a ese momento? Porque no debe ser fácil. No, nada fácil. La suerte, por decirlo de una forma, es que ya pude enfrentarme a eso anteriormente, Ujú, porque antes de Sober yo entré en Savia ujú, y Alberto también era el batería de Savia. Entonces, quiera o no, Sober a nivel mediático y todo es mucho más potente. Pero sí es cierto que a nivel músico, las baterías de Alberto en Savia eran muchísimo más complicadas que en Sober. Entonces, bueno, Ese paso ya estaba dado. sí, estaba dado porque al final, al ser Savia, o sea, Savia tenía a cara público era también un grupo Ujú, súper potente, pero no era Sober. claro. Entonces, bueno, es como que pude llevarlo un poquito más tranquilo, entre comillas. Entonces, bueno, fue difícil en el sentido de que era mucha responsabilidad. Claro. O sea, es lo que siempre he dicho. Yo no, cuando me decían, ¿y tú la batería? De mira, cuando sacaba la batería de Alberto, desde el respeto y desde toda la admiración. Porque al final yo he sido Claro. también muy fan sigo siendo fan de Alberto. Entonces, lo que quería era intentar plasmar su trabajo al milímetro. Entonces, bueno, la suerte también que al ser fan, los conoces los temas y no empiezas de cero Claro. directamente. Pero sí que fue duro de en plan, ostras, vas a sentarte en el En el trono, asiento ¿no? En el trono de Alberto y va a haber mucha mirada. Pero bueno, como digo, siempre lo he hecho desde el respeto, desde la admiración Claro. y, y sobre todo pues valorando también esa oportunidad de si estoy aquí, tengo que aprovecharla y disfrutarla también. Que una cosa es el trabajo duro que conlleva coger ese relevo y otra cosa también es el disfrutar de ese momento también. La verdad es que también es cierto que fue muy rápido, porque yo estaba en Madrid Ujú, grabando en el estudio de Carlos y fue entrar, oye, pasa esto, porque también en ese caso yo estaba haciendo también el relevo a José Antonio Pereira, ujú, que fue el que le hizo también el relevo fuerte, que eso también hay que decirlo, él hizo el relevo fuerte a Alberto, porque fue fallecer y cuando Sabia volvió, él fue el que entró. claro. Entonces, yo creo que ese momento también fue más complicado que el mío, porque al Claro. final ese tramo de tiempo ya había pasado y era el que lo había vivido más fuerte. Entonces, bueno, yo lo entré, era fuerte también ese momento, pero sobre todo eso, disfrutarlo y vivir esa experiencia que fue tan rápido. Fue, oye, pasa esto, Pereira se va a hacer una gira con un artista este verano, ¿cómo lo ves? Y fue de, ¿cómo? Y yo todavía no había terminado ni de grabar, o sea, iba a empezar. Y fue de, sí.
¿Sí? ¿Qué temas? Pásame, porque me lo sabía. Y fue en cuestión de nada. El primer bolo era con Sabia en Getafe, en Madrid. Creo que Getafe le gané, ya no me acuerdo exactamente. Y no he tenido tiempo ni a asimilarlo. Pero bueno. Bueno, pero ahora has cogido el relevo hace 13 años y ahora Sober Sí. eres tú, eres parte de Sober, pues como uno más y suena brutal. Yo las veces que te he visto con Sober es espectacular. Además es que verte tocar es espectacular porque, tío, le metes una energía y una caña y además, tío, tú eres el único que mueve el pelo. O sea, que eso mola mucho. Tío, tú vienes de familia de batera. O sea, tu padre, el señor Manuel Reyes, batera de Medina Zara, de toda la vida. ¿Cómo es ser el hijo de el batería de Medina Zara? Pues hombre, es un orgullo. Un orgullo. Al final es mi padre. O sea, todo eso que ha construido mi padre se te vuelve a ti como de cuidado, eres el hijo de. Ah, me Claro, emociono porque al final es, joder, es muy bonito para mí. Y mucha responsabilidad también, porque al final llevas claro, para mí, yo siempre lo he dicho, mi padre ha hecho mucha carrera en el mundo del rock y una totalmente. carrera muy, muy potente. Joder, Entonces, Medina Zara. coger no relevo, porque no es relevo, pero sí es como la continuidad de su carrera y de Ujú. su nombre, pues es algo muy bonito. Y sobre todo cuando te cruzas con otros músicos, joder, tu padre y te hablan de tu padre, Claro. ostras, es una alegría Claro, es que sentirte Medina Zara es historia del rock del rock, sí, español, el totalmente. rock andaluz encima, una cosa que es brutal y que es... pero claro, ¿cómo es tu infancia? ¿Tú desde pequeño quieres tocar la batería? Porque claro, la influencia de tener un padre músico, además de un grupo potente como es Medina Zara, claro, ¿cómo te veías tú? ¿Tú desde pequeño querías tocar la batería? ¿Desde pequeño te entró el gusanillo de la música? Siempre la he tenido presente en casa y desde pequeño, nosotros somos en la familia tres hermanos, dos Ajá. hermanas y yo soy el mayor. Y mi padre tenía en casa una batería sorda para practicar y tal, y yo siempre que podía iba a tiro, vamos. ¿Qué ocurrió? Que esa batería desapareció de casa porque la habitación donde estaba, pues bueno, nacieron mis hermanas, total, ¡Malditas! que es como que dejé de tenerla presente en casa, pero Ujú. siempre está presente. Yo siempre he sabido que a lo que hacía mi padre, cuál era su trabajo, y yo me he ido a sus ensayos, he ido a sus conciertos. Entonces, siempre la he tenido presente, pero mi padre una cosa que siempre tenía muy clara es que nunca me iba a obligar, sino que si yo... Claro, Siempre he dicho que si yo quería coger ese camino, que fuese porque yo quisiese, porque a mí realmente me llegase a llamar tanto la atención y gustar tanto, que fuese yo el que dijese, papá, esto. quiero. Y Ujú. si es cierto que siempre, o sea, ya te digo, iba a sus ensayos, tengo una imagen en su local de ensayo, viéndolo ensayar, salirse ellos a hacer un descanso y entrar yo rápido y a estar ahí un ratito, o incluso irme a sus conciertos y en la prueba de sonido terminar y subirme yo a Qué tocar. guay. Pero sí es cierto que nunca fue como una obligación de si al niño le mola, qué guay. Entonces yo disfrutaba mucho en casa, cogía mis cojines, cogía cazuelas, ¿verdad? Incluso mi baqueta en casa, como era chiquitito, no eran unas baquetas normales, sino que eran los típicos palillos chinos Ajá. Sí, de la comida de la china. comida china y eso eran mi baquetas. Entonces, como te digo, fue algo muy natural de llegar y fíjate, fue todo a través también de mi familia. Mi primo Juanlu, empezó a tocar el bajo de repente con un amigo. Joder, tío, ¿y tú por qué no tocas la batería? Y fue de, anda, pues yo qué sé. Y mi padre, pues bueno, pues tenía una electrónica y fue de, bueno, y hablé con mi padre, oye, da, bueno, pues venga, y empezamos por ahí. Una electrónica de esa época, que sería una Roland de Una estas Roland. triangulares. No, no llegaba a ser las triangulares. Era la Roland, pero era todavía la que la base era toda blanca, o Ah, vale, sea. ya sé cuál. Y total, que empezó por ahí. Y a partir de ahí fue de, hostia, esto mola. Y fue algo que conecté con él. Sí es Ujú. cierto que lo he tenido toda la vida. Claro. Pero fue un momento que dices que conectas con el instrumento y es de, ostras. Y a partir de ahí, pues, y empecé muy tarde. Empecé muy tarde. No recuerdo exactamente la edad, pero perfectamente los
14, 15, o sea que no fue un rollo de Sí, 8 claro, años, claro. 7 años, no, sino que fue tarde. Y a partir de ese momento, pues empecé, montamos su grupo, empezamos a montar temas y tal, y cada vez era más implicación y cada vez sobre todo que lo disfrutaba, tío. Porque luego tú estuviste estudiando con Miguel, ¿no? Sí. En Jaén. ¿Y cómo fue? Porque claro, llega un momento que tú tienes que decidir si dedicarte profesionalmente a esto, seguir estudiando o cualquier Pues, otra profesión en la vida. ¿Y cómo tomas esa decisión? ¿Qué es lo que, en qué momento dices tú, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida? yo lo tenía claro en el sentido de que cuando ya empiezas a hacer cosas más serias con el grupo, en el Ujú. sentido de que ya coges una rutina como de ensayo, de composiciones de cosas, ya tenía enfocado como de esto, quiero que sea mi trabajo, Ujú. mi pasión, ¿vale? En futuro. Pero hay un momento que yo era un desastre. El desastre en el sentido de en los estudios, ¿vale? O sea, desastre. Cuando te digo desastre, Diego, es Es de desastre. si había 11 asignaturas, aprobaba una, ¿vale? O sea, ¿Educación física o religión? ¿Cuál? no, educación física no, porque encima yo era un chavalito que pesaba casi 125 kilos. ¿Qué dices, niño? O sea, que educación física era como de yo O sea, ¿qué terminaba, religión? yo hacía las carreras estas de maratón del colegio y las terminaba en la ambulancia. Porque me daba el Ostras. flato y hacía así, levantaba la mano, es de, por Hasta favor, luego. pasaba por mí. ¿Qué ocurre? Que yo cada 2 por 3 estaba sin la batería. O Hostia, sea, es de yo llegaba a las notas y era de sí, es de recoge. Y eso me dolía. castiga. Ostras, no te pueden imaginar lo que dolía eso. De, vale, mañana vamos y desmonta la batería. Y eso era Ujú. el dolor del alma. ¿Qué ocurre? Que hay un momento que cuando ya ven tus padres que tú sigues y sigues y sigues, hay un momento que es como de, vale, tú quieres esto, ya nos sentamos a hablar y fue de, sí, yo quiero esto. Y dice, vale, pues 2 condiciones. Lo primero, vas a estudiar con esta persona, Miguel Morales, que me Miguel Morales, qué lo... grande. Por cierto, Miguel Morales, quiero que salgas de tu, de tu cueva. Es que me lo han dicho mucha gente que estás ahí como en tu cueva y me gustaría traerte aquí, que creo que sería muy interesante charlar contigo porque has tenido unos alumnos muy grandes, ya han pasado unos cuantos por aquí y quiero entrevistarte, así que ahí queda. Sigue, man. Pues llegó ese momento y fue de las 2 condiciones, estudiar y fue a estudiar con Ujú. Miguel y mi padre también me lo dejó muy claro a lo de estudiar, de esto no es me levanto a las 12 voy a un local, echo un ratito, vengo, no, esto es te levantas a tal hora, estudias, vuelves a casa, comes, Come, descansas y por la tarde otra vez al lío. claro. Y la segunda condición era terminar el bachiller. ¿Qué ocurre? Que yo después de repetir y de un sitio a otro y hacer amigos por todo el mundo, empiezo a compaginar las clases con un instituto de estos de adultos en los que Ujú. me quedaban 4 asignaturas y fue de compagínalo, pero tienes que terminar esto. Entonces, bueno, pues me comprometí Es una y buena decisión, ¿eh? O sí, sea, yo totalmente. lo... Yo lo agradezco porque al final hoy en día, pues también tienes el bachiller terminado que nunca Claro, sabes por dónde te puede llevar la vida nunca lo y sabes. lo que puede pasar. Entonces eran las 2 condiciones. Entonces yo empecé a estudiar con Miguel y a la vez terminando esto. Y el trabajo con Miguel fue muy intenso, porque además mi padre era de los que llamaba a Miguel. A que le pasara el reporte. ¿Cómo ha ido esto hoy? Y cuando llegaba muchas veces a casa es de, ¿qué ha pasado hoy? Ponte las pilas, ¿eh? Ponte las pilas Claro, porque que... Miguel está en Jaén, tú en Córdoba. ¿Cómo ibas de Jaén a Córdoba? Porque Pues con qué edad estamos hablando? ¿Tenías coche o...? no, me quedaba poquito para tenerlo, porque las primeras clases, que no recuerdo exactamente cuántas clases, pero fui con un amigo, vamos, como hermano de la familia, que es Dakota, Ajá. que es de Córdoba, que empezó con Miguel, siempre ha sido, vamos, como un hijo también para mi padre, y porque su padre pues, era el bajista también de Ah, Medina, vale, entonces vale. su compadre Sí, como sí, tal. sí. Entonces, yo a él desde pequeño, entonces cuando empecé con Miguel, coincidíamos que íbamos a las primeras clases en los mismos días. Ah, qué bueno. Yo iba con él en el coche. Yo tenía coche, sí, mira, mentira, sí lo recuerdo. Tenía coche porque iba hasta su casa, lo dejaba allí, pero todavía no me dejaban. Porque Córdoba, Jaén, que es una Sí, hora, una ¿no? horita. Ujú. Encima era en Torre del Campo, que no era Jaén, Jaén. Claro. Entonces era por carreteras Nacionales complicado. nacionales y total, que dejaba el coche en su casa, me iba con él y él daba su clase
y luego yo daba la mía, hasta que ya empecé a tener un poquito de más de tal y me dejaban ir con el coche ahí. Y ahí fueron pues bastantes años, tío. Yo creo que recordar, por lo menos 2004 puede ser. Yo creo que empecé en el 2004-2005 con Miguel y estuve hasta el 2010 o por ahí. Que ya fue cuando me tuve que venir a vivir a Madrid, porque en la época de Sabia sí que es cierto que iba y venía de Madrid a Córdoba y seguía manteniendo las clases, pero ya una vez que me vine a Madrid, pues ya... Y la gran pregunta, tú que ahora tienes un hijo, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que él fuera músico? ¿Te gustaría que él continuara la dinastía Reyes. familiar de ser grandes bateras? ¿Eso te gustaría? Sí, me gustaría. Sobre todo por lo bonito y lo que te llega a vivir este trabajo. Ujú, Porque al final vives experiencia y cosas que no tiene todo el mundo la suerte también claro. de poder vivir. Entonces yo creo que es una carrera que es preciosa, te hace conocer mucha gente, viajar y conocer lugares. Cuidado, ya sabemos lo duro que es todo esto, porque también lo sé. Entonces sé que si la continúa, va a vivir cosas brutales, experiencia única, pero también va a ser algo Algo difícil. duro. Pero también me gustaría que tuviese un plan B. Ujú, No, no en plan de como si falla, no. Sino de igual que he terminado el bachiller yo y podía haber otros músicos, pues tienen, tanto estudian, que son músicos profesionales, pero tienen su carrera, por si en algún momento él decide decir, no, no quiero seguir. O no es lo mío. Exactamente, o no quiero estar viajando de un lado para otro, porque a mí me flipa. Ujú, Porque es algo que viajar es algo que me gusta y cuando vas de una ciudad a otra o tienes que salir a otros países, pues lo disfrutas porque es un privilegio poder hacer eso también claro, con tu trabajo. Pero que a mí me guste no significa que a él le guste. efectivamente. Entonces, si a lo mejor a él le gusta, pero de repente decide que no, pues que tenga algo donde diga, esto es otra cosa que a mí me disgusta, disfruto con esto y me voy a dedicar a esto en vez de a esto. Entonces, en ese sentido, no como fracaso, por decirlo de una forma, sino en plan de, si en algún momento te cansas o no consigues conectar con lo que estás haciendo, Claro. que tengas otra cosa que te haga conectar y disfrutar también de lo que haces. Él tiene ya su batería. O sea que ya apunta modales Sí, de pero la grabación. tiene como juguete. ¿A qué Ajá, me refiero? Igual que tiene un camión de bomberos, que él en su día a día vea una batería como la veía yo. claro. Y si él quiere tocarla, que la toque. Si no quiere tocar, que no toque. No es en plan de, venga, Leo, 10 minutitos. No. Es de, papá, ¿se han despertado los vecinos? Digo, sí, ya se han despertado. ¿Puedo tocar la batería? Por supuesto. Y le abro y se va a su habitación y toca su batería. Qué guay. Se pone sus cascos como si estuviese en un concierto y coge sus peluches, los pone delante Ah, sí. y te dice que está haciendo un concierto. O sea, es brutal. Qué bueno. ¿Y te ha ido a ver algún concierto? Sí, Y habrás flipado, sí. porque eso es un espectáculo. O sea, además vosotros, Sober que monta, es como muy espectacular y tal, pues seguro que se ha quedado con la boca abierta. Sí, tío. La verdad es que ha ido a dos. Sí. Uno fue en el del Tierno Galván, que fue justamente cuando ya después de la pandemia se empezó a retomar todo. Ujú. Y me enviaba a mi mujer vídeos, porque tenía el móvil al lado. Yo ya voy con el móvil al lado siempre. Antes no, pero ya. Y en algún bis o algo, miraba el móvil y me mandaba vídeos, tío, cantando, moviendo las manos. Bueno, cantando, ahí moviendo y era como de. Y bueno, se pone los pelos de punta. Y hay otro concierto que fue cuando hicimos un ensayo general para empezar esta nueva gira. Ujú. Y ahí lo vio desde al lado de la batería. O sea, estaba el escenario, lo típico, el huequito que hay a la derecha, donde montan el set de afinaciones, de backline y todo. Y estaba ahí, y el tío moviendo su cabeza, Qué guay. y era como de. Y yo estaba tocando, lo veía, y eso era como de. Entonces, Ahí se te debe hinchar el corazón hombre, hasta... eso es un subidón. Y lo mejor es que ahora para la semana que viene, el viernes 21, viene y está como loco. Qué guay. Papá, este viernes es tu concierto. Digo, no, es la semana que viene. O sea que Lo está deseando. lo está deseando y lo estoy deseando. O sea, y si encima apunta maneras, y si encima es eso, le estás dejando que él disfrute con la batería, que lo vea también como un juego, lo hemos hablado bastante con Coqui, con Miguel, con Manuel Reina, el hecho de disfrutar, el hecho de que no se te olvide que estás tocando un instrumento y que te lo estás pasando bien, que eso al final creo que es lo que marca un poco
que el camino en la música funcione, porque si tú lo ves como un curro sin más, de horarios, de tal, de una obligación, no creo que dures mucho en el mundo de la música porque exige algo más. La música exige un poco más, que es que encima estás haciendo tu pasión. Y si no disfrutas haciendo tu pasión, no vas a durar mucho porque es lo que dices tú, es un curro complicado, son horas de carretera, ensayos, trabajar cuando el resto del mundo está disfrutando o descansando. Es complicado. Entonces yo creo que, bueno, que ese camino está bien, que lo empiece a ver como un juego, que disfrute de la música, que disfrute de esa sensación que da tocar un instrumento, que todos los que tocamos la batería sabemos que es tocar la batera, que estar detrás, ahí ser el corazón de un grupo y darle caña. Y creo que eso le va a ayudar Le y va a ayudar. le va a gustar porque ese es el camino, tío. Si al final no disfrutas de Es tocar un importante. instrumento, no aguantas. Él es muy sacrificado y si no disfruta de ello, ostras, es muy duro. Es muy Es duro. muy duro. ¿Cómo llevas el tema de redes sociales? Lo voy a preguntar porque ahora como con Coqui me gusta... Bueno, la verdad es que lo estoy preguntando a todo el mundo porque quiero saber cómo lo ve cada músico, porque hay gente que está muy a tope, gente que está menos a tope, y quiero saber cómo utilizas tú tus redes sociales y si te sirven para algo o para qué las estás utilizando tú. Hombre, está claro que hoy en día hay que tener redes sociales. Es como poner tu currículum actualizado, por decirlo de Claro. una forma. O sea, más prácticamente día a día. Día a ¿no? día, exactamente. O sea, más actual y más actualizado imposible. Sí. Me gusta, pero sí es cierto que también es una cosa dura, porque como hablabas, crear contenido y estás todos los días subiendo, creando y tal, es algo primero que hay que tener tiempo Ujú. y lo Y segundo, medios. medios y hay que valer para hacerlo también, Claro. porque no es fácil crear un contenido que pueda ser atractivo y que pueda hacer que la gente se enganche. Ujú. Yo voy por etapas. Hay veces que pues me va saliendo que voy captando vídeos, cosas y tal, y tengo material. Y hay épocas como la de ahora mismo, que la última vez que subí algo ni lo recuerdo. También, como te digo, va por etapas. Cuando estás en gira, pues tienes más opción de Claro. hacer más cositas, te llevas tus trípodes, tus aparatitos, tal, y aprovechas porque también mola ya no solo subirlo, sino verte, porque al final como músico también es importante verte fuera de... verte en pantalla, como digo. Claro. Y entonces, bueno, como te digo, me gustan también en el sentido de que puedes conocer, hay mucha información. Cuidado, Ujú. hay veces que hay demasiada. Porque al final pierdes un poco el sentido de lo que estás buscando o de lo que quieres, a lo que quieres enfocar a informarte. Ujú. Y es cierto que hay veces que es demasiado abrumador. Que entras y es información, palos por todos lados, todo el mundo repartiendo. Y hay una cosa que también es importante, como también han dicho mis compañeros, que hay que un poco focalizar a cuál es tu forma de ver la batería y a qué te puede ayudar eso que estás recibiendo de información, porque hay veces que te saca de lo que haces. Me refiero, estás viendo tantas cosas o tanta gente repartiendo o tal, o demasiados chops, demasiados ritmos que hay veces que dices, me he perdido del ritmo. Claro. Que dices que ves tantas visualizaciones, tantas cosas y dices, ostras, y parece como que el enfoque de todo está ahora en ese rollo. Ujú. Y hay veces que pierdes tú un poco tu visión y es de, vale, vamos a ver, esto está muy bien, pero yo no hago esto. Yo me dedico a este tipo de música, otro tipo de enfoque a la hora de crear ritmos y de crear baterías para la música que hago. Entonces hay veces que como que te sientes como que estás fuera de onda, de plano totalmente. Ya. Hay veces que ves cosas y dices, joder, me he quedado fuera. Pero claro, hay un momento que dices, no me he quedado fuera. Lo que pasa es que al final las redes ponen eso. Intentas captar, intentar que te enganches a eso que estás haciendo, pero a lo mejor luego eso en la vida real como músico Claro. no puede. Hay un momento que a lo mejor que no tiene cabida o no tiene ese hueco, y sobre todo hablando desde mi punto de vista de la música que hago. Entonces hay veces que te motiva porque ves cosas interesantes, pero hay veces que te raya en el sentido de si me he quedado fuera o cómo va esto. Pero Por no. eso decía Coqui, ¿no? Dices que veía cosas que al final te hacen perder un poco tu identidad como Como músico. músico, ¿no? Porque dices, bueno, no sé si es que ahora solo se puede tocar así o
Entonces, Sí, claro, pierdes un poco tu voz dentro de la música. Entonces, a ver, es verdad que hay muchas cosas y ahora pues, hay mucha gente que se dedica, también hay muchos músicos que solo se dedica a Instagram, que no sé si les irá bien o no, claro. pero, Esto pero bueno, ahí están y también muestran su forma de de tocar, tocar. que luego probablemente si estén en un grupo no van a tocar así. O meterán una parte muy ínfima en algún punto, en lo típico, solo, y te haces un solo un poco a tu rollo. Pero claro, si estás tocando con un grupo, tienes que tocar para el Para ese grupo, grupo. para la canción, para lo que pide. O sea, no sé, o sea, creo que es de cajón. O sea, tenemos a Miguel Lamas que está con Dani Martín y sabemos cómo toca Miguel Lamas cuando se desata. Y no creo que con Dani Martín toque así. O sea, está claro. Al final sois músicos profesionales y tocáis para la canción. Es verdad que tú te tendrás que nutrir del tipo de música que hagas, Eso escuchar es. ese tipo de música, si coges ideas que sea del tipo de música, o bueno, a lo mejor ves un chop y dices, ah, pues mira, esto lo puedo aplicar a este tipo de música de esta forma. Pero al final, claro, si toda la sobreinformación que hay, es que es imposible captarla Captarla. toda y decir, bueno, pues esto... No, porque es que estarías viendo vídeos todo el día y no haría, no trabajarías tu instrumento, no trabajarías tu música y te perderías más. Yo por ahí entiendo a Koki, entiendo mucho lo que me decís a mí, que al final es abrumador, ¿no? Que ves a mucha gente como dando todo, todo al máximo y al final dices, ¿y con qué me quedo ¿Con yo? qué me quedo? Esto. Sobre todo también a los chavales más jóvenes que no le haga perder un poco el enfoque de la realidad. Claro. Porque al final te llega gente, no, es que estoy tal o tal. Y es de, vale, tío, pero enfócate primero en conseguir, como, en este caso, como baterista, intentar conseguir cosas más vitales, más esenciales para poder trabajar de ello, que un feel a no sé cuánto, con no sé cuántos golpes, Claro. que realmente ojalá tengas opción de que alguien te diga, suelta todo lo que quieras. Pero Es raro. no es así, no es así. Entonces al final hacen mucho hincapié, sobre todo que lo veo diariamente, en cosas que es como de, está muy bien, practícalo, te va a dar Ujú. Velocidad, soltura, lo velocidad, que sea. te va a aportar, Ujú. pero que no sea todo eso. Porque si haces eso muy bien, pero luego te piden un ritmo bombo caja charle y eres incapaz de mantenerlo, de Claro. que suene equilibrado, de que suene según el tipo de música más potente o más redondo, tal, al final No, no vale de no nada. vale de nada, exactamente. Es Entonces, tiempo perdido. ese es un poco el punto que hay que tener de esto está muy bien, es una información que hace 20 años no existía y que puedes acceder a ídolos de como bateristas que has visto toda tu vida y, y puedes acceder a cosas que hacen o no hacen o ver algo que no se podía ver hace 20 años. Claro. Pero también no pierdas el enfoque, sobre todo tu enfoque. Porque al final, si tú tienes una idea como músico y cómo quieres tocar, cómo quieres sonar o cómo tal, que no te haga irte a un sitio que realmente no es tu yo como Claro, pero músico. es algo que es muy difícil encontrar tu sonido, encontrar tu voz dentro de un instrumento, porque, pues eso, entre que hay mucha gente tocándolo y hay mucha información que te viene, es muy difícil. O sea, en el mundo de la batería, como que hay muy poca gente que solo escuchándolo digas, es tal persona. Y es muy complicado y tampoco creo que tiene que ser la meta. O sea, al final, esa gente son un número muy reducido. Y es porque hacen cosas como muy especiales o tienen como Propio. coletillas que te hacen saber, o porque siempre las repiten y tal, y además es como repeticiones de patrones o lo que sea. Pero claro, si tú al final te estás enfocando en el virtuosismo y no te estás enfocando en lo práctico, que es lo que dices tú, al final mantener un ritmo. Si tú entras en un grupo y eres incapaz de mantener un ritmo básico, pero sí que te haces unos chops de la leche, pues al final no se van a quedar No, contigo. Y hay que ser también práctico en ese sentido. Porque claro, tú das muchas clases con alumnos. Entonces, por tus baquetas y por tu sala pasa mucha gente que está aprendiendo y que quieren aprender de un gran batera de rock como eres tú. ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien
que está buscando su voz y sus propios sonidos? Pues algo muy importante es la evolución natural, para mí. ¿A qué me refiero? Es decir, si tú escuchas X tipo de música y te gusta ese estilo y tal, intenta ir trabajando y desarrollando un poco ese sonido. O sea, el sonido no lo vas a encontrar de la noche a la mañana. Claro. Primero tienes que sentirte en conexión también con tu instrumento, con la música que haces, y según lo que hagas, es importante el enfoque que puedas darle. Entonces, para mí es importante, ¿cómo te puedo decir? Primero, tener una base Sólida, ¿no? sólida, ¿vale? Una base sólida que te permita, a partir de ahí, empezar a coger un camino u otro. Sobre todo en el sonido, porque si tocas rock, al final el rock también en mi caso, te implica que tengas un volumen, una pegada, como que tu instrumento transmita de otra forma a si tocas pues otro estilo. Entonces, el camino de forma natural es algo que te va a ir guiando por eso. Yo no lo busqué, yo me fui llevando todos los conocimientos que fui aprendiendo, todas las experiencias que fui acumulando, te van llevando a esa forma de tocar. Porque, ¿cómo te puedo decir? No porque te guste el rock ya naces con ese punto. Yo tenía un problema muy, muy grande con el rock, es que tocaba demasiado fuerte. Y tuve que ir corrigiendo ese tipo de cosas. Entonces, se me ha ido un poco por la rama, como suele pasar. No pasa nada. Aquí Eh, hemos quedado para irnos por la rama. Lo importante cuando tú vienes a empezar a tocar la batería es tener con cabeza de que tienes que trabajar mucho, tener un concepto de que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana y sobre todo ser paciente. Claro. Ser paciente. Yo creo que si tú, según los estilos de música que vas escuchando, tocando dentro de la música, influenciándote por esa gente que te ha ido marcando, yo creo que va saliendo ese camino natural. Cuando te obligas a algo por narices, en plan de, no, es que como es lo de antes, están a los chops de moda, pero tú no tienes ese concepto de baterista como de llevarlo a cabo, yo creo que hay un momento en el que vas a ver que no te sale de forma natural. Entonces, no hay una regla, no hay una regla básica de cómo vas a llegar a eso, sino el trabajo duro te va viendo por dónde te va guiando, por dónde te vas poniendo, y tú también tienes que ir viendo qué camino vas un poco escogiendo. No sé si me he explicado bien. Sí, sí. Perfectamente. O sea, al final es que no hay un solo camino. Claro, Eso es lo que también hay que entender, que la música tiene muchos caminos y hay muchas formas de vivir de la música. Puedes ser baterista de sesión, puedes ser profe, puedes estar en un grupo, puedes estar en varios grupos y ser un hired gun, como llaman en Estados Unidos, ¿no? Un sicario, ¿no? de la música. Puedes dedicarte a redes sociales, oye, puedes hacer tus bolos, tener una academia virtual y funcionar, o yo qué sé, que te funcione tu YouTube, que eso es un poco más complicado. Pero bueno, hay muchas formas de vivir de la música y hay muchos caminos para llegar a donde quieres. O sea, no es si sigues estas 7 normas, no. Porque lo que te ha funcionado a ti, a lo mejor no le funciona a otra persona. Y es también ir investigando y tener eh, la capacidad de saber qué es lo que quieres y por dónde quieres tirar. Y eso es importante, también ser curioso. eso que has dicho de varios caminos, eso lo digo mucho en clase, porque tú a la hora de tocar la batería lo que dices es de quiero enfocarlo a ser músico de sesión Claro. o quiero enfocarlo a ser profesor. Claro, al final, en este caso, si quieres ser profesor, te obliga a que tengas que tener un amplio conocimiento de la materia, porque no puedes dedicarte a enseñar 4 cosas básicas y fuera, ¿no? Sino que si quieres tener una carrera como profesor, tienes que estudiar mucho, conocer muchos estilos, diferentes técnicas, o sea, empaparte de Y bastante... tener buena pedagogía, que no todo el mundo vale. No, todo el mundo sabe explicarse bien. Mucho conocimiento. Ujú. ¿Qué ocurre? Si tú, por ejemplo, quieres ser un músico de sesión, también tienes que enfocarlo según el estilo. Yo, por ejemplo, en mis clases pongo mucho de ejemplo a Carlos Gamón. Ujú. Mucho. Me parece como el top de músico de sesión. ¿Qué ocurre? Aparte de tocar lo que toca, se tiene que aplicar también a material. ¿A qué me refiero?
tú ves a Carlos Gamón cuando ha subido alguna publicación de alguna grabación y hay 20 cajas. Y tiene diferentes sets, diferentes cosas. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas al mundo de la sesión, tienes que tener un amplio abanico, ya no de conocimientos, sino también de sonidos. Claro. Entonces tienes que trabajar con diferentes cajas, diferentes medidas de bombos o de timbales, de platos. Entonces, eso es una cosa que también pongo en práctica. Es como de, si tú quieres este camino, no vale solo con el aprendizaje como clase, sino que tienes que también aprender a cómo sacar diferentes sonidos a tu instrumento, qué sonidos pueden venir mejor para un tipo de producción o para otro tipo de producción. Es que Entonces, eso es más allá. O sea, claro, es conocer ya a fondo el instrumento. claro, entonces, Conocer las diferentes maderas, los exactamente. diferentes tipos de plato, porque no es lo mismo un dry que uno Un- brillante. O sea, y tienes que Exactamente. saberlo. Claro, mira, me estabas contando eso, que por cierto, con Carlos, hola Carlos, ella estaba hablando para que se venga, porque claro, me parece también muy interesante. Y Pues, esa postura me parece muy guay. vale. Te iba a hacer una pregunta también. ¿Qué tipo de alumno se acerca a ti para clases? Porque ¿sigue existiendo el alumno que busca teléfonos? Hombre, ¿Sigue existiendo ese tipo de alumnos que quiere clases contigo para conseguir sí, tío. el teléfono de Pearl o de Cillian? Sí. Pero eso ha estado, está y va a estar, porque al final Y eso se huele, o sea, Sí, se nota. se huele, se huele. No, hay veces que lo ves venir y hay veces que cuando ya llevas un par de meses o un mes, ya empiezas a verlo. Entonces, bueno, a mí eso, hablando, me jode lo que no te puedes ni imaginar. Primero me jode porque también como persona, porque yo al, al ver ese tipo de tal, yo no soy así. Entonces, Claro. yo sería incapaz de, no, bueno, no digo incapaz, pero no me sale me voy a sacar a Diego porque a ver si me lleva o a ver si cuando la época de se vendrá. No, no me sale porque al final yo hasta me siento incómodo. Porque cuando yo algo doy un paso para algo forzado o algo que no es de verdad, yo soy una persona tímida y no me encuentro cómodo. Ya. Entonces, cuando estás con alguien y el estar con esa persona es a mí no me sale. Hay que valer, cuidado. Hay que valer Sí, yo para también creo eso, que hay ¿eh? que vale. Hay que valer para jugar a... Ahora estoy aquí, ya tengo lo tuyo, me voy aquí, no lo consigo, me voy aquí. Hay que valer. Pero, ¿y para qué? O sea, ¿por qué? O sea, yo sigo sin entender un poco ese camino. O sea, el camino de querer ser endorser. O sea, yo creo que esto tiene que venir de otra forma. O sea, me refiero. Si una marca se fija en ti, se va a fijar en ti por cómo tocas, por lo que estás haciendo, y ellos van a llamar a tu puerta. Creo que en el momento en el que tú llamas a la puerta de una marca, me. O sea, No, es como forzar un poco la situación, ¿no? Además que tampoco creo que entrar en una marca sea la solución de ningún problema. para nada. O sea, lo hablábamos con Jairo de cómo funciona todo el tema de los endorsers y es, yo qué sé, es una ayuda en el camino, no es un camino. Y creo que hay gente que va buscando eso como una meta y es simplemente, yo qué sé, una ayuda, un sandwichito en un viaje. Ya está. Se cree mucho que te va a solucionar la carrera o te va a solucionar algo muy importante. Y es de no, al final es un apoyo, es formar un equipo. Ujú. Entonces, si tú llamas a la puerta, al final es como que la situación es un poco forzada. Yo me recuerdo la primera vez que empecé a trabajar con una marca, que fue con Evans, Ujú. fue a través con Miguel Morales. Joder, ¿y por qué no tal? Mira, trabajaba pues eso, con Music, con Evans, y yo me acuerdo la primera vez que empecé a hablar con ellos, joder, yo era como de, ¿quién soy yo para Va a pedir nada. pedir tal? Y me acuerdo que yo el primero fue empezar a trabajar con Evans y con un descuento y a través de tienda. Y la tienda era, bueno, era Tan. Porque estaba a Córdoba, tal, y ahí fue cuando empecé toda mi relación con ellos. Pero yo sentía, ¿qué hago yo? Yo me acuerdo que hablaba con Alfredo y, claro, Alfredo, hasta que lo conoces, impone. Yo Sí, hablaba con las sí. primeras veces con mi gran amigo Alfredo y era como, hola, hola. Y era como todo muy seco. Y yo decía, este tío estará pensando, ¿qué cojones hace este chaval llamándome Claro. para tal?
Entonces, bueno, al final, es como te digo, tiene que ser de forma natural. Al final, empecé a trabajar con ellos y todo fue de forma muy natural. Claro. Ya es más una relación de amistad que una relación con una marca, ¿vale? O sea, yo ahora mismo llamar a Alfredo es de hablar de cómo está, de cómo le va la vida, de Claro. cuándo nos vemos, de oye, tocamos en Y Barcelona. luego al final... Y luego de oye, te llamaba para... Claro, O con Jordi. Entonces, al final, ese es el punto. Creo que forzar, por eso lo que hablábamos antes de la evolución natural. Tienes que buscar esa evolución natural tanto como crecimiento de músico como a la hora de también trabajar con marcas. con marcas, claro. Porque no te van a decir, toma, fuá, fuá. No, esto es un camino de muchos años y si tú vas demostrando que sois un equipo, el equipo se va haciendo más fuerte y cada vez se confía más en ti. Claro. Pero esa forma de forzar las cosas, no. Y Ya. sobre todo ese rollo de utilizar, porque al final Sí, es como buscar un escalón, ¿no? es Para, como de no. para pasar al siguiente Si escalón, yo ¿no? hablo contigo es porque te valoro como músico, me gusta lo Claro. que haces y quiero trabajar contigo en las clases. Pero no te llamo porque me interesa porque puedes darme pie a atrás. Y si ya no te consigo esto, Hasta ver... trapito, papel, a la de esa y no se sabe nada más de esa persona. Ya. Entonces, para mí eso es una falta de respeto, sinceramente. Y sobre todo yo también como persona le pierdo el respeto a esa persona. Claro. Ya no hablando como músico, sino como persona. ¿Vale? Porque al final estamos aquí para entre todos, esta comunidad de músicos, ser un equipo y ayudarnos. No para te utilizo y si, no y si ya no me usas, no me sirves, hasta luego. Bueno, es algo que decía Jairo, ¿no? Hay mucha gente que ve estar en una marca como un premio. Hmm, Como, la un medallita. galardón, una medallita. Y creo que es equivocado. O sea, estar con una marca, al final, si tú estás haciendo bien tu trabajo, si tú estás funcionando del modo que sea, o sea, es que me da igual desde una orquesta hasta estar en un gran grupo. La marca se va a fijar en ti. Claro. Y ellos te van a decir, oye, mira, nos interesa tu perfil, queremos colaborar contigo, vamos a ver cómo. Eso es lo natural, lo que debería ocurrir y no deberías volverte loco por entrar en una marca. Porque no te va a solucionar la vida. O sea, es que no es la solución de nada. Y también es la forma en la que lo vas a recibir, porque si alguien Claro, te llama para empezar a trabajar contigo, o sea, el chute de energía y de motivación que te da claro. es acojonante. No es el rollo de llamo, vale, lo he conseguido. No, si te llaman, yo creo que has conseguido más, porque es que se han fijado en ti. Claro. Te han fijado en ti y han dicho, este Mira cómo chaval toca este mola, chico. esto podría molar. Y cuando tú recibes una llamada de esa, es cuando dices, ostras, creo que he dado Otro pasito. otro pasito. Sí. Entonces, hay mucha prisa. Hoy en día hay prisa por todo. Y parece que tener un sponsor es como buscar ya soy alguien, soy más importante. Y no, hay muchos músicos que no tienen el apoyo de alguien y le dan mil vueltas a gente que tiene apoyo. Y Sí, eso que no es que no es significa la nada, solución de ¿no? Si nada. lo que aquí se valora es lo que transmite con tu instrumento. Claro. No toques más o toques menos, sino lo que llegas a transmitir con él. No el que tengas un apoyo de alguien o tal. Entonces, bueno, se seguirá viendo eso. Lo de llamar a la puerta para eso va a Hola, que existir. estoy aquí. Y creo que cada vez vaya peor. ¿Tú crees que va a ir a Yo peor? creo que sí. Porque cada vez tenemos como más, no egoísmo, pero más ansiedad por conseguir pronto las cosas. Bueno, yo creo que también puede ser un poco por el postureo, ¿no? Sí. Al final, lo que hablaba con Coqui, ¿no? Instagram y todas estas redes sociales generan una realidad un poco de plástico, ¿no? Como que tú pones en los sitios que has viajado, en los restaurantes que has comido, los sitios chulos que has hecho, o sea, es como mostrar siempre Lo que. lo bueno de la vida y nunca muestras, yo qué sé, que has pinchado y que has tenido que cambiar una rueda mojándote. Eso como que es como menos glamuroso, ¿no? Entonces, yo creo que es eso que es lo que dices tú, ¿no? Es como ponerse en la medallita, ponerlo en Instagram, poner en la bio de tu red social favorita, artista, tal. Al final, ¿quién se fija en eso? O Nadie. sea, nadie, o sea, no, la gente no va mirando las bios de, "Ah, mira, está con Pearl, es que debe ser la hostia". Ya te digo yo que nada. Al final, lo que hemos dicho, es un trabajo en equipo. Ellos Claro, te ayudan y tú se ayudas y tú le ayudas a ellos. Es claro. una unión.
Ujú. Y tienes que estar tanto tú a muerte con ellos como ellos a muerte contigo. Claro, Porque si muchas veces tú necesitas algo, Manu, estamos ahora con todo lo que ha pasado claro. con la pandemia, y entiendes que no es un momento para, oye, necesito tal. No, es como de, oye, pero no necesitas. Digo, sí, digo, pero más adelante. Claro. Entonces, también hay que ponerse en la piel de las marcas. Han pasado por una etapa nefasta, o sea, algo. eh, Bueno, todo el mundo del arte en sí, general. O sea, y más sobre todo aún. enfocándolo Claro, a lo que estamos hablando. Entonces, como de, hay que saber también si hay que necesitar, si necesitas algo que sea también de verdad. claro. Claro, no es de, no, es que ahora quiero cambiar esto. No, sino de, Quiero cambiar de color. entonces, somos familia, que yo siempre lo Ujú. digo. Yo cuando tal music es de mi familia music, music. Claro. Entonces, es eso, es amigo, es de... No es momento, no hay ningún problema. Ya... O, oye, tengo estos platos, Manu, vaya un poco lento. Cuando lleguen, no hay ningún problema. Ya, pero tú, no hay problema. Es de, sabemos cómo está la situación y es de que hasta tal fecha tal, no pasa nada. Pero eso hay que saber también tener esa forma de equipo. Y eso hay gente que Claro, hay gente que no lo entiende. no entiende. ¿Qué es eso? Ser un premio y que te premien con una marca o un endorsement. ¿Cómo fue pasar la pandemia para ti, para un batera de grupo, para un profe con alumnos? ¿Cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo viviste ese momento tan duro para el mundo de la música y el espectáculo? Pues, ¿sabes? Lo peor fue el que al principio no lo aceptaba, ¿Cómo no? El que... lo que estaba pasando, ¿vale? O sea, yo cuando empezó todo esto en las noticias, tal y cual, de los contagios, de todo lo que se estaba generando, decía, bueno, tal, le das importancia, pero nunca realmente sabes el trasfondo de lo que, de realmente muchas veces de lo que pasa. Hay veces que hay noticias que tienen un boom y luego es como tal, y luego hay cosas que no se le da tanta importancia que realmente están generando cosas por detrás que son graves. Entonces, cuando ya empiezo a recibir llamadas de alumnos, oye, que voy a parar las clases, que esto del virus está, yo me lo empecé a tomar mal. Pues decía, a ver, pero a ver si es una gripe, ¿qué tal? ¿Sabes? No sé, lo enfoqué, no es que se fuese negacionista ni No. nada de eso, ¿vale? Pero era como de, ¿en serio? ¿En serio? Y vas viendo que la cosa se va complicando más. Hasta tal punto, y tú estuviste allí ese día, teníamos un concierto en Sí. Las Ventas, Ujú. que grabábamos el DVD y Sí, sí, tal. estuve. Hubo gente que empezó a devolver, que quería devolver entradas, porque empezaba a ser ya muy grave, y hay gente que no quería ir al Claro, evento. porque eso sería en Eso fue febrero el 7 de marzo. 7. Y creo que el domingo siguiente Sí, fue el confinamiento. sí, sí. Fue marzo, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea que nosotros estábamos ensayando esa semana y estábamos ya con la mosca detrás de la oreja porque había ya eventos que se habían cancelado y tal. Y es de, ostras. Y claro, el promotor detrás también, Oscar, era como de... Había gente Lo devolvería, ¿no? que Y no, aún así había bastante gente. y hubo Hubo gente muchísima gente. que no fue. Hay gente que te escriba por las redes de, tío, yo no fui porque ya me daba un poco de miedo, tal. ¿Qué ocurre? Que a la semana siguiente eso empiezo a recibir llamadas, WhatsApp, y, joder, me cago en la leche, tal y cual. Hasta el momento que de repente es de... ¿Fue domingo 13? ¿Pudo ser? Bueno, creo que el confinamiento empezó un lunes y el presidente salió un O sábado, un creo. sábado o algo Ujú. así, exactamente. Y cuando dicen eso, dice, ostras, que esto está pasando. Entonces ya empiezas a Sí, ver sí. que esto no es no un invento, pero Qué serio. que es bastante serio y una realidad bastante dura lo que se viene. Claro, ¿qué ocurre? Nosotros terminábamos de grabar de este concierto que se ha grabado de DVD, tenía que salir y ya no es eso, sino que terminábamos con las composiciones finales del disco porque que no sé si recuerdo mal, para abril o para mayo entrábamos a grabar. O sea que estaba todo ya en un proceso de rodaje de bastante avanzado. Y de repente es de, ¡plaf! Se cae todo. Hasta luego. Yo hasta tal punto que me bloqueé. Un bloqueo de decir, bueno, ni clases, ni nada. O sea, un bloqueo de decir, ostras, esto está pasando. De repente empiezo a recibir WhatsApp. Oye, Manu, tú tenías clases online, ¿no? Y es de, sí. Oye, pues yo quiero seguir dando clases, por lo menos de clases online.
Claro, de repente dices, chaval, vuelve. Claro, porque de Sí que hay verdad, solución. O sea que... claro, en el sentido de que me había bloqueado porque claro, como no aceptaba un poco lo que estaba Ya, pasando, te llegaste a bloquear y hay momentos que dicen, oye, yo quiero seguir con clases, y hay un momento de, coño, las clases. Cogí mi coche, me traje todo el equipo a casa, tenía una liada ahí en el salón de Tres Narices porque encima el internet no llegaba bien a la habitación, no sé qué. ostras. Te la tenía montada una en el salón, flipas. Y estuve toda la pandemia dando clases online. Toda la pandemia. Por suerte, o sea, te empieza a escribir la gente, reacciona y fue de, vale. Claro. Entonces es que empiezas a hablar con los alumnos, oye, tengo esto. No, tío, yo no lo veo. Perfecto. Y hay gente que dice, sí, porque si voy a estar en mi casa y esto no sé cuándo va a estar, hasta cuándo va a estar, Claro. necesito una distracción. Entonces, pues, a mí también me ayudó psicológicamente a evadirte un poco, porque cuando estás dando tus clases, al final estás hablando, aunque Sí. sea por pantalla. Sí, no piensas en... Exactamente, no empieza en lo que de verdad está pasando, que era algo muy serio. Entonces, bueno, a nivel tocar, pues fue también un parón mutal. También coincidía que eso, que Sober parábamos para preparar todo. Entonces no había una gira detrás como otros músicos que tenían giras montadas. Lo positivo que saco de esto, mi hijo. He podido estar con él un tiempo que... Y además de la época más importante. Totalmente, porque además él nació en el 2019, o sea, él Justito. justito, o Tocando el sea, palo. justito. Entonces, pilló todo eso y fue tiempo que pude estar con mi mujer y mi hijo en casa y sobre todo disfrutar de día a día, levantarme con él, dormirme con él y Qué siendo guay. tan pequeñito. Entonces, dentro de todo lo malo de preocupación por la familia, pues claro, yo hablaba con mis padres, no, todo está bien. Y mi madre es de la que te cuenta si pasa algo en el último minuto. Ya. Oye, que no te he dicho nada, pero tu padre es de, ¿en serio? O sea, y soy el último en enterarme. Entonces, también estabas con ese nerviosismo de si estarán bien, no estarán. Yo preguntaba a mi hermana, oye, ¿de verdad que todo está bien? Sí. Entonces, ha tenido su parte negativa, bastante negativa, pero también he tenido esa luz que ha sido mi mujer y mi hijo de poder disfrutar y tener tiempo con ellos. Bueno, pero eso es guay. O sea, Sí. bueno, también es verdad que fue una para que el hecho de que, bueno, terminarais como un ciclo con Sober y fuerais a grabar y todo eso, joder, es guay porque coincide y no te pilla, como dices tú, con una gira a medio gas o que la tienes que terminar y se caen todas las fechas. Pero encima que pudieras resolver. Yo creo que en esa época ayudé a mucha gente a montar cosas online Bueno, porque me preguntaban y tal, oye, mira, necesito montar esto, ¿cómo lo hago y tal? Y lo que pude, porque yo fue una época que trabajé muchísimo y no. casi no estuve en mi casa. Esta casa me la compré. Tú dices que el lunes yo firmé la hipoteca el miércoles. O sea, estado de alarma el lunes, yo firmo la hipoteca el miércoles. Madre mía. Ah, yo me mudé a esta casa en pandemia y en plan, sí, todo legal, porque te podías mudar, pero claro, es como yo no estuve prácticamente en esta casa durante 3 meses. Ah, Y aquí no había ni internet, o sea, aquí había internet de hace 100 años, hasta que pusieron fibra, que ahora funciona fenomenal, pero bueno, yo como que he vivido una pandemia muy diferente, porque fue cuando más he trabajado en mi vida. Y claro, yo esto de estar recluido no lo he vivido. Yo estaba recluido en el curro. Todo el día en el curro y era horrible, pero bueno. Eh, el haber tenido herramientas para salir y poder dar clases online, que además es súper guay que ya lo tuvieras implementado, pero encima llega un momento, porque en esa época todo el mundo empezó a dar clases online. O sea, quien no las daba las recibía. Entonces, bueno, joder, también es una forma de adecuarse y amoldarse a lo que te viene, que no siempre lo puedes claro. controlar o nunca lo puedes controlar. Entonces está muy bien tener, sobre todo, condiciones y saber hacer las cosas para, oye, viene esto, pues mira, tengo esta solución. Adaptarse. Un poco. Adaptarse. Es que al final la vida de un músico es Es muy de así. eso, de adaptarse a las circunstancias. Porque no siempre vas a tener un grupo, no siempre vas a tener una gira, no siempre vas a tener alumnos. Entonces, si no te adaptas a las circunstancias y puedes ofrecer servicios nuevos que sirvan para ir mejorando tu carrera, pues es Es complicadillo, tío. complicado. Es complicadillo. Y te iba a preguntar, ¿qué música estás escuchando ahora? Tú cuando vas en la furgoneta,
¿Qué te pones en los cascos? Pues fija, en las furgonetas yo creo que es el momento en el que menos música escucho. Sí. Sí, porque al final vas en una furgoneta con todos y vas hablando, vas echando tu risa, vas comentando cosas. Entonces es un momento más de convivencia que de aislarte, por decirlo de una forma. No aislarte, pero sí es cierto que cuando estás en gira, el momento, yo lo disfruto mucho. Eso por suerte. Es algo que es duro porque al final es tiempo familiar Claro. que... Bueno, pero que... vosotros ya sois una familia. Sí. Y... Pero lo disfruto. Entonces vas en la furgo y vas hablando o vas comentando, oye, ¿habéis visto esta serie o películas o tal? O risas de lo que pasó el fin de semana pasado. Entonces, no creas que escucho tanta en la furgoneta, ¿vale? Lo que es en los trayectos y tal. Aprovecho pues para eso, para esa convivencia de... Que es importantísimo, Sí, que es ¿no? importante porque al final no es solo un viaje de 3 horas, llego y Claro. me voy, sino que lo que ocurre en el viaje también te hace coger energía positiva para el resto del día, No, porque... y además yo creo que yo cuando os he visto en directo, que yo os he visto en directo antes de que conocerte, o sea, que eso mola también mucho. La energía que os transmitís o cómo funciona el grupo, creo que se nota, o sea, se nota la hermandad de tantos años en carretera y de eso, de fomentarlo, ¿no? Que si al final tú te metes en la furgoneta, te ponen los cascos y hasta luego, hasta dentro de 4 horas que lleguemos o 3 horas, pues también es un poco... Al final eso tiene que tener un músico, ¿no? Claro. También ser una persona sociable porque tocas con más gente. Entonces, O sea, yo soy de los que al hotel va a dormir, me refiero, es de llegamos a la ciudad, comemos tal, y hay veces que entro en la habitación, cojo lo que tengo que coger de mochila y me voy a la sala. claro. Y no está ni montado el equipo ni nada. Pero es que me gusta. Llegar a un sitio, tal, la sala, joder, aquí el bolo. Y ya no es eso, sino con el propio equipo de Sober. Ya no Claro. solo con. Claro que no sois solo los Claro, músicos. sino que al final con. En este caso, en esta gira, pues con Edu, que ha sido el Road, con Álvaro, con Oscar. Al final es un equipo y Claro, estás tío. allí, te echas tu risa y pasas buen rato y disfrutas también el momento, que no sea solo llegar, tocar y tal, sino que todo ese momento de, hoy una sala nueva, hostia, pues esta sala nunca hemos estado, y llegas, te das tu vuelta, te haces algún vídeo para las redes o cualquier cosa, pero sobre todo que, que convives, la convivencia de disfrutar de, sales de casa, bueno, pues ya que salgo de casa, voy a disfrutar. Lo mismo me dice, aprovecha y duerme y es de... Y tenía razón, porque luego me quejo. Joder, tío, el niño se ha despertado a las 7 de la mañana. Claro. Haber dormido, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Te lo dije. ¿No? Y Te lo dije. termina el bolo y es de, vas a salir, y es de, algo voy a salir a tomarme. Porque al final es eso, no tomártelo como un trabajo. Si no has terminado, joder, he hecho un bolo guay, me lo he pasado estupendamente, me voy a tomar algo y cuando ya me dé el bajón, me voy. Y para casa. Porque al final Para terminas la el bolo, te habitación, metes en claro. la habitación y estás así. Comiendo techo, claro, sales con todo el De lado, subidón. con es todo el imposible. subidón y tal, y llegas allí y es de, bueno, pues esto, ¿no? Sino que estás allí en la propia sala, te tomas un par de cervecitas, te Y das tan una risa y ricamente. es de, y me piro, yo estoy ya Y ya acabo. está. Ya está, pero disfrutarlo, vivirlo. Entonces, cuando escuchas música en el coche o yo qué sé, ¿qué música estás escuchando? A ver, yo escucho sobre todo rock. Ajá. Yo soy una persona muy abierta, o sea, pero de siempre, no de ahora, sino desde pequeño. O sea, yo de pequeño, eso en mi casa el rock ha estado presente siempre, pero mi padre también ha sido una persona que la música le ha gustado de todo, te escuchaba. Hay discos de Ozzy en casa, Ujú. pero también te encontrabas el disco de Alejandro Sanz, Ajá. ¿vale? O sea, que mi Claro. padre en ese sentido siempre ha sido... O Juan Luis Guerra, Ostras, ¿vale? en Recuerdo eso coincido. un verano que tuvo el disco de Juan Luis Guerra, día sí día también, eso Yo, era... yo tengo que decir que últimamente estoy escuchando mucho Juan Luis Guerra. En serio. Lo digo en serio. Entonces, en mi casa siempre ha habido mucha variedad musical. Y Eso yo es eso he buenísimo. disfrutado. Yo en mi casa tengo discos, Máquina Total 5 o yo qué sé. O sea, pero. Porque al final es la música, ya no es el estilo, sino tú escuchas algo y te mola. Claro, Pues ya ya está. está. Es de, Está. yo soy rockero, a muerte. Pero yo, por ejemplo, cuando después del bolo, si vamos a un sitio, a un garito y la música es reggaetón o no sé qué tal, me da igual. O sea, me refiero, yo es el ambiente, es lo que conlleva lo que estás haciendo, Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues en el coche sobre todo rock. O sea, escucho... ¿Qué grupos? Mira, el último disco que estoy escuchando es un grupo que se llama Sleeping with Silence.
Ajá. Rock modernito, Ujú. con su secuencia y tal, la verdad, muy electrónico y mola muchísimo. Aparte que suena, que Me flipas, lo apunto. que Porque me flipas. suenan, pero no los he escuchado. Pues me los comentó Flor, el técnico nuestro, y es brutal. Dice, ¿tú has escuchado esto? Digo, no. Y me cogí el disco anterior y han sacado uno nuevo y mola que te cagas. O sea, entonces, el último disco de I Prevail, creo que se pronuncia, no soy muy de pronunciar, ¿vale? Venía escuchando ahora justamente cuando he llegado. Pero luego me gusta también escuchar la radio de vez en cuando, sobre todo por estar un poco... Sí, a ver qué suena, A ¿no? ver qué Ahora. suena, a ver qué no suena, porque como todo, nunca sabe lo que puede pasar. Claro. Todo el mundo me enfoca en el, oh, tú rock. Digo, sí, sí, yo rock, pero Bueno, que hay más vida. si mañana hay que tocar otra cosa, te puedo asegurar que estoy He bastante, puesto. bastante puesto al día. Hostia, ahora que has dicho lo de máquina total, es que me ha venido a mí a la imagen. Tío, ¿tú te acuerdas de los discos estos que se llamaban Bombazo Mix? Claro que sí. ¿Y tú te acuerdas que, no sé cuál era, el 2, el 3, el 4, el 5, no sé cuántos, fue cuando a Aznar atentó ETA contra él y en el anuncio de Bombazo Mix, no Salía, sé cuál, salía salía Aznar? O sea, no era Aznar, pero era un imitador de Aznar. Tío, o sea, ese tipo de humor ya no existe eso en no este país. existe. O sea, Bombazo Mix, o sea, una puta bomba de la ETA, que además a mí me pilló bastante cerca esa bomba. Em, y ponen a Aznar, tío. Eso ahora Sí. mismo estaría en la cárcel. Eso, Lo vamos, de eso Bombazo. ahora mismo no... Y que me ha venido a la cabeza y he dicho, es que eso existió. Es que ni se plantea, creo yo Ya te ya. digo, tío, ya te digo. O sea, si hay gente que algún cómico le han intentado meter en la cárcel o meterle a juicio, y ha habido juicio por un tuit, pues imagínate. O sea, si fuese un Por. anuncio. Joder, tío. Ese humor. Eso es que me encanta ese tipo de humor y ya no existe en este país, es muy complicado. Pero bueno, tío, es que el rock. Hay gente que dice que el rock está muerto. Que no sé quién lo dijo, pero se dijo que el último gran grupo de rock a nivel mundial es Foo Fighters. Y fíjate, Foo Fighters que son ya señores mayores que llevan mucho, a mí me siguen encantando, es uno de mis grupos favoritos. Y bueno, ahora se está viendo a ver quién es el nuevo batera, pero ¿tú crees que el rock como tal ha muerto? No. El rock nunca ha muerto. Y lo tenés tan claro como de, hola, soy Rammstein, me hago un concierto y no duran ni 24 horas la entrada. Pero Rammstein yo creo que también es un grupo de los A míticos. lo que me refiero es de, aunque sean míticos, pero siguen generando interés y el rock sigue generando interés, siempre. Lo que creo que es la frase esta del rock ha muerto, yo creo que viene un poco por cuando se habla de nuevas generaciones. Ujú. En el sentido de, es que ya no salen grupos de rock, es que cada vez ya están los de siempre. Es como que se ha catalogado como que están los de siempre y no hay nada nuevo de no, Sí, sí que hay. sí hay gente, hay mucha gente nueva, hay gente haciendo cosas muy interesantes. La historia es que no se le da un punto la visibilidad que tiene Claro. que puede llegar a tener. Sí, yo creo que lo que no está es en trend. O sea, no Sí, son. Ahora en la radio no se oye tanto rock, se oye más, pues, sí, más, urban de este o lo que sea. Pero sigue estando. Hay claro que grandes sigue estando. grupos de rock ahora mismo. Pero yo creo que es un poco el enfoque, hablamos de España, ¿vale? Porque luego tú ves Europa o Estados Unidos y siguen saliendo grupos de rock y siguen teniendo grupos jóvenes que empiezan a tener una proyección muy seria. Sí, sí. Entonces como de... Ay, no me sale un grupo ahora, ay, si me acuerdo lo digo, pero empezó siendo un grupo, pues bueno, con un estilo bastante más agresivo, más tal, más más cañero, por Ujú. catalogarlo. Y fue cantando y de repente lo ves que ya te llegan sitios muy, muy, muy tochos. O sea, sigue teniendo carrera, lo que pasa es que yo creo que hay que apoyar esa carrera. Sí, sí. Entonces, lo que yo veo en España es que no hay, cada vez como que a nivel discográfico y a nivel mediático, no, mediático no, a nivel como para lanzar un nuevo producto, es como que cada vez hay menos interés. Pero luego están los festivales. Y Ya. los festivales casi todos son o de metal o de rock, los grandes festivales. O sea, también hay festivales indie y festivales más pop, pero los grandes festivales, Pero ¿tú has visto los carteles? sí, Esos son todo guiris. eso es verdad. Eso es verdad. Nosotros tenemos una experiencia muy guapa, que una vez pues, hubo un festival que quería contratar a Sober
pero quería pagar lo que ellos querían pagar. Claro. ¿Qué ocurre? No, es que no se puede llegar a más, no sé qué. Al tiempo, o sea, muy poco después, o sea, un mes después, ya casi a las puertas del festival, un grupo se cae y te llaman. Y ahora sí, Ahora sí hay y dinero. ahora sí es de no. Ahora es que tenemos un bolo en Mallorca. Claro. Y no podéis moverlo, es de vamos a intentarlo, porque también a nosotros no es como Toy. Al final es un Claro. festival tocho. Sí, sí. Pero pasa eso. A nivel España con los festivales, lo montan con grupos de fuera que es lo que quieren que llamen la atención. Pero luego Claro. cuando tienen que nutrirlo de grupos españoles, lo ponen muy complicado. Sí, es como si fuerais de segunda división, Muy ¿no? complicado. Tú a Slipknot, que vienen ahora a un festi, ¿le rechistas algo del caché? No, No, no. ni 10 céntimos le rechistas, porque sabes que en cuanto digas algo, el guirí es que ni te contesta al email. Ellos ¿Vale? tendrán su road manager y sus Ellos managers tienen y... su oficina, llega un email, quiero contratar. Vale, esto es tanto, imagino. Claro, ¿Vale? te No lo sé pasarán una lista con lo que quieren. si está en gira o no está en gira, porque si te quieres traer a un artista como bolo único, eso se paga. Sí, sí, claro. Está claro. Y más un grupo fuera de Estados Unidos y tal. Entonces, eso es lo que me refiero, de por qué, hablando de Sober, ¿vale? ¿Por qué un grupo con la trayectoria de Sober, que sabes que funciona, que tal, que es un grupo profesional, o sea, que Y tienes, que tiene gente y tienes que un, o seguidores. sea, tienes una trayectoria a tu espalda que es seria. Es de por qué tienes que andar rechistándole que si esto o que si lo otro. Entonces, yo creo que ahí empieza uno de los problemas. Entonces, claro, luego, pues, grupos que están arrancando o que ya empiezan a crecer y quieren optar a cosas de estas, pues muchas veces de no, pues te llevo gratis o te pago o no, te meto en el cartel, pero los gastos te los gestionas tú y tal y cual. A ver, Ya. puede ser interesante porque al final es como todo. Sabemos que hay que invertir en la música, Ujú. en promoción en el sentido de, oye, vale, estoy aquí, si más o menos me colocan en una buena hora y tal, me puede servir para captar nuevo público y tal. Pero ya te digo, a nivel discográfico y a nivel tal, cada vez hay menos interés. Entonces, simplemente, por ejemplo, la radio. Tú antes llegabas a una radio y escuchabas desde Metallica hasta Ketama. Totalmente. Y ahora, ya no. Sí, porque además si tú pones, yo qué sé, Rock FM. Yo al final hace mucho que no escucho mucha radio porque al final es siempre lo mismo. O sea, tú cuando has escuchado 2 semanas a la misma hora una radio, es la misma Hombre, música como en bucle y no ponen nada nuevo. Y no creo que, o sea, al final te están poniendo como clásicos todo el rato de los 80, de los 90 y tal, y es como, pues es que hay música nueva, hay gente nueva. ¿Por qué no sacáis gente nueva? Porque existen claro. y están ahí. Y claro, entiendo lo que dices de que al final los grandes festivales buscan guiris, porque al final, claro, si te ponen Slipknot, Slipknot te trae muchísima gente. O te ponen Rammstein, o te ponen Foo Fighters, o te ponen grupos que por eso son cabeza de cartel, porque eso te va a atraer a peña que solo quiere verlos a ellos y luego pues a lo mejor te ven 5 grupos más y es como lo Claro. residual, pero van a lo gordo, que es como lo atractivo, Sí. ¿no? La cabeza de cartel. Pero claro, si encima me estás diciendo que al nacional te ningunean, te intentan ahorrar costes en ti, claro, es lo que dices tú. A Slipknot o a un grupo grande, además se leerán el contrato, que será un contrato de 27 páginas. No sé cuál era, había una leyenda por ahí, no sé qué grupo era, que pedían Manems y que no podía haber azules o que solo podía haber Eh, azules o algo así. No sé si era Guns N' Roses no, o... es guitarrista, tío. No sé, Ay, pero... no me sale el nombre, joder. no pasa nada, pero... Guitarrista que llevaba la guitarra roja con rayas blancas, negras. No me sale el nombre, tío. Mustaine, no. No, no, que falleció también, ha fallecido ya. Van Halen. Van Halen. Creo que era Van Halen Que llegaban que. y decían, si veían los Emanems que estaban bien, decían, el concierto iba a ir bien, ¿no? Claro, eso es como era como un método de saber que el Que se lo promotor habían se leído. había leído el contrato, exactamente. Bueno, bueno. Por lo menos sé que se lo ha leído. Y que va a ir todo bien, claro. Pero es lo que dices tú, ¿no? Al final, creo que en España el rock no es que esté muriendo, pero no se le da la importancia o el espacio o el tiempo de radio o de promoción que se Sí, le da al resto de música. yo opino eso.
Porque el grupo siguen saliendo, haciendo cosas muy interesantes Y llenando estadios. O y sea, no se les da ese... Y no es que, ¿cómo te puedo decir? Creo que falta interés, creo que puede ujú. ser un poco. Decir, vale, tenemos el urbano, el tal, el cual, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver qué podemos sacar de interés o qué algo que podamos crear una carrera, que eso antes se hacía mucho. Ujú. Antes cogías un artista de vamos a crear la carrera de este grupo y empezabas a construirla y tal. Podía funcionar o no, pero se intentaba crear una carrera y creo que eso en el rock y se ha perdido. Pero es que yo creo que ahora se va más hacia hacer eso con cantantes, ¿no? Sí, O sea, en plan rollo gente que ha salido de Operación Triunfo y de todo esto, decir, bueno, pues ahora cogemos a esta persona y pum, 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 y es lo que yo veo en la tele o lo que se ve, ¿no? Gente que, pues y yo digo, ¿y esta persona de dónde ha salido? ¿De Operación Triunfo o de no sé qué, no sé cuánto? Y es como, al final es el mismo perfil, suelen sí, ser cantantes pop que hacen una carrera que depende de cómo les vaya, pues sí. funcionan más o menos y desaparecen. Hay gente que hace una carrera que como que pasa por desgracia desapercibida y hay gente que empieza a crecer y dice, "Jua, hay artistas, es como todo, no significa que no sean artistas, de ahí salen artistas enormes, Claro, no, no, enormes, y una cosa gente no quita que la tiene un otra. talento, exactamente, gente que tiene un talento que los ve y dice, me puede gustar o no me puede gustar, Ujú. pero no puedes dudar que es un crack o una crack, o sea, es como Claro. de... Entonces, falta eso, un poquito de confianza en el rol de si vamos a seguir creyendo en él, porque sigue teniendo cabida. Y te lo puedo asegurar porque lo veo diariamente. Yo conocí a Metallica en 40 principales. Claro. Hoy 40 principales ponía extremo duro. A eso es lo que me refiero. Yo escuchaba en 40 desde Metallica hasta Ketama, hasta de todo, tío. Hasta Claro. electrónica, había una variedad musical. Sí, pero yo creo también es lo que dices, que ahora mismo el urban... Está acaparando todo. O sea, fíjate, bueno, estamos, no sé qué día es hoy, hoy es 13. 13, viernes 13. Viernes 13. Uh, No soy nada supersticioso, o sea que me da igual. Pero ayer la conmoción fue ya, Bizarrap, Shakira, Piqué. Hostia, eso ha copado todo. 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 O sea, te puede gustar, no te puede gustar. Yo tengo mi opinión, que tampoco creo que sea el sitio para darla aquí, y eso que es mi programa. Pero me refiero mediáticamente, o sea, yo entiendo que es por el salseo, por todo eso. Pero mediáticamente tú hacías ayer redes sociales y era Todo. todo. O sea, también es una locura lo que consiguió. Yo ayer miraba, cuando llevaba 17 horas el vídeo, llevaba 35 millones de Una barbaridad. reproducciones. Eso es una locura. Creo que es el lanzamiento latino de una canción más potente que se ha dado en YouTube y me imagino que en, Madre mía. que en Spotify y en todas las... y es una locura. Pero al final se mezclan muchas cosas, ¿no? O sea, tienes una historia de desamor muy potente entre dos personas muy famosas, Bizarrap que lo está petando a un nivel cósmico, y se junta todo eso. Y se hace una tiradera y eso copa los telenoticias, los programas de actualidad, todas las Todo. redes sociales. Raro fue ayer quien no puso en stories un meme de el Casio y el Rolex, del Twingo y el Ferrari, lo que sea. Pero tío, al final, quitando las conclusiones que pueda sacar de los hijos y todo eso, es un producto redondo, tío. Hombre. Y porque has logrado que la gente hable de ello, que las teles hablen de ello, que todo el mundo en redes sociales hable de ello, y como que eclipsa al resto. O sea, y ya no hablo del género urbano, que lo ha eclipsado, que da igual lo que haya salido, sino que eclipsa toda la música. Y ya no te digo el rock, no te digo el pop, no te digo... O sea, es que ayer no Todo. hubo más. Es que no es solo música, es cualquier noticia. Todo. Que ayer todo el mundo hablaba de eso, tío. Y sobre todo, también es lo que has dicho, se han juntado dos personas conocidas y la repercusión mundial. Que es que ya no solo, Es que están metiendo en tu relación no al solo en mundo tu, entero, no solo tío. en tu barrio, como No, digo, ¿sabes? O no. sea, es a nivel mundial. Entonces, bueno, creo que no hacía falta. No hacía falta. Pues ya según todos sabemos, ya se había quedado todo claro de Bueno, que pero se es la que has había sacado como tirado. 3 canciones con eso, no 3 o 4, no sé cuántas. Pero esta ya creo que ya ha llegado al... Se ha enterado todo el mundo, pero ya no vamos a Bueno, en el, enterar en el todo. hip hop existe la tiradera, ¿no? O sea, Sí. vimos la de Residente contra J Balvin, que me parece muy elegante porque no se está metiendo
como en lo personal En lo o en su vida personal. Se mete que, bueno, que hubo un problema en Colombia y que él no hizo nada. Siendo una figura en Colombia que podía haber dado su opinión y al final pues no dijo nada y bueno, le viene a llamar cobarde a la cara de un modo, pues, Elegante. no sé si elegante porque Bueno. Residente es duro, pero bueno, desde luego tenías que como intentar averiguar el contexto. Aquí no hacía falta. No, aquí, En la de aquí es Shakira leer. no hay contexto, o sea, te lo explico en un momento. O sea, no hay indirectas, son unas directas, pero bueno, no sé. Al final cada uno Sí, decide lo que hacer. El producto ha funcionado hombre. y si era lo que pretendía, me parece que ha funcionado y chapó No, no. y ya está. Pero, ¿por qué decía esto y por qué sacaba esto? Porque a lo mejor, y no digo que ahora en el rock se tengan que hacer tiraderas ni cosas así, pero como producto, como estrategia, no está mal. O sea, sacar algo así. Porque claro, ahora Spotify y todo esto como que te obligan a sacar canciones. O sea, ya en lo de sacar álbumes es como raro. Ahora tienes que sacar una canción, programarla, sacar junto al videoclip y tal. Y ahora es como todo muy complicado. O sea, me imagino, yo no quiero ni imaginarme cómo debe ser el tema de presentar un disco o el tema de pensar cómo presentar un disco. Porque eso, ¿cómo lo pensáis? Es que, yo creo que va también con el estilo de música. Me refiero, el rock creo que sigue creyendo y creo que sigue siendo necesario el formato del disco. Eso siempre. O sea, Claro, yo lo porque al veo final, necesario. pues el que escucha un género u otro, pues a lo mejor le gusta, sobre todo también en generaciones más actuales, le mola el rollo de canciones sueltas de uno, de otro, tal y Ujú. cual. Pero al final, el fan, hablando como de Sober, que tiene una trayectoria, le gusta coger ese disco, ver todo el arte que se ha creado, Claro. y ya no solo escuchar una canción, sino escuchar un cómputo de canciones que están construidas para ese disco. Sí, porque además Sober hace como canciones como que tienen relación entre sí en todo el disco y tienen una historia y van contando una historia. Entonces, tiene sentido el Hubo, formato disco. claro, entonces nosotros seguimos creyendo en ese formato, porque al fan ya también es como su pieza de coleccionista, por decirlo de una forma. Claro. Tiene toda la discografía y suma otra pieza más a esa colección. Entonces siempre se intenta que sea algo especial y que se siga creyendo en ese formato. A lo mejor en otro estilo, el formato del disco, pues lo hacen cuando a lo mejor ya han sacado 10 singles Claro. y ya es de, vale, pues Sí, sí, computamos como que todo se en va un, ahora a singles. computamos todo ahora en un disco y el que lo quiera, pues ya tiene ese disco con sus 10 singles Claro. que lo han petado. Pero al final eso es lo que mola también de un disco, de ir viendo qué historia te va contando en cada canción y ya no es eso, sino que escuchas una canción y dices, va, me flipa esta, pues esta no mola tanto. Y a lo mejor esa que no te mola tanto, a los 2 meses le estás escuchando el disco y se convierte en En una la de, que más te- te en mola. una de tus principales. Entonces eso es lo bonito de un disco, que te sigue creando y contando una historia que a lo mejor una canción, como te he dicho, no te mola o no es de tu favorita, pero tu vida cambia y de repente esa canción, por lo que cuenta, se convierte en tu Claro. tal. Y al final, un disco creo que tiene muchas cosas y muchas historias que contar. Y muchas formas de descubrirlo, es lo que dices tú. En momentos diferentes, pues una letra te puede llegar más o te puede llegar menos y vas descubriendo cosas nuevas El, el cuanto o más lo escuchas. o el orden. Yo, por ejemplo, soy de los que coge un disco y se escucha las 4 primeras canciones. Porque me empiezan a llamar la atención y es como que las trilla. Buah, 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 buah. Y de repente ya es como de, vale, las tengo. Ya un día dejas pasar a la siguiente. Y empiezas a escuchar otra. No es como si escuchase un disco nuevo, Claro. pero es como de, vale, voy a empezar a descubrir otro. Un proceso de descubrimiento, Exactamente. claro. Y es bonito. Y yo creo que perder esa magia es triste que se pierda el Sí, punto es que ese estoy contigo. de voy a la tienda, joder, ha sacado un nuevo disco tal, y llegabas a tu casa, le quitabas tal, veías las letras, no sé qué, con todo el interior, y lo ponías, joder. Y yo creo Eso, que eso es mágico. sí. Y no es lo mismo de ha sacado tal la canción nueva, tic tic paf. No, sino el hecho de si mañana sale el disco y estabas haciendo en las tiendas tipo, Joder, las estabas tiendas tipo, haciendo tío. cola en la puerta para el nuevo disco de tal o el disco. Yo creo que eso. Yo, por suerte, eso lo he vivido y es un recuerdo maravilloso que No, tengo, no, es que que tengo de eso. es la leche. Cuéntame, ¿qué... Recomiéndame tres bateras que estés viendo que te molen mucho
y que tenga que conocer. O sea, no que pueda invitar, sino que tú estés viendo y digas, Uf, tío, este me flipa y este me flipa. me pilla porque para los nombres no es que sea malo. Yo soy horrible para los nombres también. Oh, joder, me pilla, ahí me pilla fuerte. Ahí me pilla fuerte, me pillas, me pillas. O alguien de un grupo, o sea, me digas, el batera de este grupo, o no hace falta que me digas el nombre, ya si me dices, este grupo me mola cómo toca el batería, y yo lo busco luego por ahí. Vale, mira, por ejemplo, soy muy fan, han sacado ahora 2 singles nuevos, no lo he escuchado todavía, pero tengo que escucharlo. Mad Halper, Periphery, Joder, ¿vale? claro. O sea, A menudo bestia. es un... Sí, pero yo tengo una historia curiosa con él, en el sentido no personal, ¿vale? Le machaqué. Sino que al principio lo escuchaba y no entendía nada. Era una cantidad de ritmo, una cantidad de cosas que no llegaba a entenderlo. Y a medida que fui descubriendo la música y entendiendo un poco los temas y todo, me enganchó. Porque ya muchas veces, eh, como baterista, va siempre un poco a enfocar, a escuchar lo primero la batería. Pero a mí me pasa lo contrario. Yo soy una persona que escucha música y yo lo que hago es cantarla, ¿sabes? Porque al final yo voy en el coche y lo que va es moviendo la cabeza con los estribillos, con tal, y eso es lo que me mola, porque apartando lo que, Sí. siendo que eres, toca la batería y tal. Pero con él era un poco de, es muy cargante, tal y cual. Además lo llegué a ver una vez en directo, como que vinieron con Dream Theater de telonero, y es como de, ¡fua! Y a medida que lo sigues descubriendo, vas viendo la creatividad y la cantidad de cosas, pero con sentido que hace. Porque parecen cosas que dejas ahí como de ala, ahí se ha quedado. Y vas viendo que tiene toda una construcción con sentido, que los loops que hace del ritmo, en vez de ser de 2 compases, son de X compases, pero luego vuelve, que son una cosa que no entendía, porque yo como músico, al final intentabas trabajar como el loop, o sea, el patrón, pues en 2 compases y vuelve, porque al final le está haciendo una música que intenta que a la gente no se le vaya tampoco la olla escuchándola. Pero ellos son como, siempre lo he catalogado como los Dream Theater más modernos. Y hasta que empecé a entender ese concepto, pues todo eso también me influenció mucho. Decir, vale, hostia, en vez de hacer un ritmo que tenga que durar 2 compases y coger el loop, él crea como una historia, por decirlo de una forma, de X compases y luego la vuelve a repetir. Entonces me abrió mucho la mente a la hora de pensar a nivel rítmico. Luego ya a nivel técnico ya es una auténtica sobrada. Sí, tío, son... Auténtica sobrada. Pero me divierte mucho escucharlo y ver sus vídeos. Cada vez que veo vídeos por suyos de YouTube y tal, lo disfruto, pero como tal. Y mira, saliendo un poco del rollo, no me sé los nombres, ¿vale? Pero sí es cierto, pues con esto de las redes descubres muchas historias de bateristas. Y sí es cierto que muchos artistas de género urbano, sobre todo de Latinoamérica, me flipan los baterías que llevan, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú escuchas el género urbano, lo que es en una canción, yo hablando de género urbano. Algunos días diciéndose, no, ahora hemos perdido ya. Yeah. No, hombre, no. Y claro, tú escuchas la canción y la canción es una historia, pero cuando luego ves eso en directo, o sea, ves las drum cam que tienen estos artistas colgadas en sus canales y tal, o en el propio perfil de Instagram, y flipas. O sea, lo disfruto en el sentido de decir, vaya arreglos, vaya cosas que están creando con esa música. Me refiero que al final, como no estás tan metido en esa música, pero cuando ves cómo funciona en directo, flipas. Dices, joder, qué arreglo, y me parece súper divertido. Está guay que lleven música en directo. Me parece algo, creo que es vital. Si queremos que la música siga existiendo en directo, no podemos dejar de lado a los músicos, tío. No podemos ir con una programación y bailarines de joder. Y sobre todo si puedes tener una producción gorda. Porque si me dices que es un artista que estás arrancando, pues como todo. Hay que hacer las cosas para arrancar y luego tal. Entonces, claro, veo estos músicos y flipo, tío. Y me divierte porque estoy viendo arreglos y cosas que no ves un poco en el rock, ¿vale? Hacer un estilo tan diferente y enfocado de otra forma tan diferente me resulta súper, súper atractivo.
No, eso está guay, tío. Y ahora toca el momento que me cuentes una ruina en directo, que me digas qué es lo peor que te ha pasado en directo, que sea divertido, o sea, que no sea un drama. Ostras. Y que me cuentes, tío, una ruinita que te haya pasado en algún concierto. Pues tengo la suerte de que no me han pasado muchas ruinas, ¿No te por ha pasado suerte. nada en directo que digas, Dios, yo qué sé, he roto el asiento, el pedal, la paqueta, yo qué sé? Algo habrán liado. Pues baquetas. A ti te tienen que durar poco. No, Ah, la no. gente está muy confundida con eso. Tú necesitas un palé y es de, perdona, yo me hago un bolo con un par de baquetas. No me lo creo, es de verdad. Es de, yo doy intensidad, pero yo no gasto todo el golpe con la fuerza de, voy a darlo hasta Al que... aro, ahí a No, revienta. es de no. Y hay gente que dice, ¿en serio un par de baquetas? Sí, un par de baquetas. Y se quedan sorprendidos como si necesitase llevar un árbol. Claro, imagínate ahí un tío ahí. Ahí, Otra otra ahí. canción. No, no, de verdad es que no. Bueno, estar salvando la típica de que se te rompe algún parche, tal. Mira, hubo una que lo pasé mal de agobio. Ujú. Tampoco fue un drama, pero iba con INIAR, pero no INIAR a medida, sino INIAR Los de... Shure Exactamente. No, ni estándar. Shure. Era la primera vez que yo empezaba a usar monitoraje Ujú. de INIAR en vez de monitor de suelo. Y llevaba pues unos Sennheiser que la verdad es que se cerraba muy bien, tal y cual. Y hubo una época hubo un bolo que se me quedó dentro del oído lo que es La gomita, ¿no? la gomita. A ver, que luego llega, coge unas pinzas y de placa, fuera. Pero la sensación tocando era como si se hubiese metido la Claro. gomita ya aquí, y estás tocando y así, es de, no, chico, se me va a quedar eso ahí. Y estás tocando y fue un poco agobiante. Pero sí es cierto que no recuerdo. A ver, soy muy meticuloso. O sea, yo también me voy a las pruebas y chequeo mi equipo que esté todo. Puede pasar de todo, ¿vale? Claro. Y confío plenamente en todo el equipo que viene, ¿vale? No es que... Pero sí es cierto que yo soy el primero de los cuatro que llega. Y se sienta allí, es de vale, esto ta, incluso hasta la fino, no, me pego yo mi repaso. Es como que estoy muy pendiente de mi, Ujú. de mi tal. Entonces, no me han pasado. A ver, te puedo contar una gorda. Una gorda que ya no encima de un escenario. Una gorda que nos pasó en Colombia. Hostia. En Colombia. Íbamos a tocar por primera vez a. ¿Colombia? Sí, Colombia. Es que también hay que hacer esas cosas que intentas como que se quede en el huequito oscuro para. Sí, Colombia. Y total, íbamos allí, teníamos 2 o 3 fechas y lo hacíamos con una promotora pequeña, Ujú. ¿vale? No era una promotora tocha. Total, que nosotros llegamos allí, nos bajamos del aeropuerto, nos bajamos del avión y nada más pisar suelo, un tío ya va detrás nuestra. Y ni idea, ¿vale? La cosa es que luego sabemos que venía detrás nuestra porque luego esa persona, cuando vamos a pasar el control de enseñar el pasaporte y toda la historia, de repente esa misma persona dice, estos señores que no pasen. Y es de, hostia, y ya es de, ¿qué pasa? Ya hemos hecho algo raro, no sé qué. La cosa es que Bernardini ya había pasado el control porque ya tenía el sello Del del pasaporte. pasaporte. O sea que de repente era como algo ya más tarde. Entonces, claro, te empiezas a mosquear y es de, ¿por qué no pasa? No, no. Total, ya todo el mundo allí mirando, no sé qué. A Bernardini que había pasado el control, lo echan para atrás y de repente nos llevan como. Nos apartan. Tenemos que dar todos los pasaportes, tal y empezar a poner un poco mosqueado. Y de repente, de veniros conmigo. Y de no, ustedes no pueden entrar porque tal y cual. No sé, no recuerdo tampoco el motivo del por qué Que os estaban no. dando, ¿no? Sí. La cosa es que todo viene a que, como el concierto estaba hecho con una promotora pequeñita y no era la promotora gorda del estado, y el concierto creo que estaba bastante. La cosa es que querían joder el bolo. Sí o sí. Hostia. Sí o sí. O sea, una guerra ahí de promotoras interna. Sí o sí. Sí, no sé, no llegamos a ver el por qué exactamente. La cosa es que alguien gordo había manejado todo esto para que nosotros no tocásemos esos 2 días o esos 3 días allí. La cosa es que una vez que pasa todo eso, no nos dicen nada. Estuvimos 1 hora y pico, creo recordar, allí, sin decir nada, ni nada. Oye, pero... Y hay un momento que le dicen, señores, seguidnos. Empiezas a andar, y te mandan como para otra, como una parte de atrás después del control.
Y te ves ya a un militar con 70.000 medallitas y tal, y haciendo así. Ya como diciendo, ahora da por culo, que de aquí os largáis. Pasamos y de repente nos llevan al mostrador de Iberia diciendo, ustedes se vuelven Para España. para España. Hago un inciso. El día de antes estaba mi padre en Madrid y estuve cenando con Jorge, mi padre, tal y cual, y mi padre dice, me parece a mí que no van a dejar entrar. Pero ¿cómo no van a dejar entrar? Si llevamos todo en regla, tal y tal. No sé, yo tengo un mal presentimiento, no sé qué. Total, que yo de eso no me acordaba. Segundo paso, vamos en el avión, voy yo, va Jorge y al lado un chico de Colombia. Y total, que acabo hablando con él y su frase es de no, es que a mí no me han dejado entrar en España y me devuelven y me mandan de vuelta para Colombia. Colombia. Y fue de vale, ya van dos. Pues Estaba haciendo el viaje a la contra. Pues total, llegamos eso al mostrador de Iberia y es de ustedes se vuelven en el vuelo. Bueno, empezamos allí a formar el taco, llamando, intentando llamar, ponernos en contacto con la promotora, total. O sea, hay un momento que ya la conversación no es que se ponga agresiva ni nada, pero ya el tono es Sí, claro. un tono ya elevado. Y de repente empiezan a subir de la rampa que hace la que une con el avión. Empiezan a subir militares con unos pepinacos y unas caras y de repente fue gracioso porque era el volumen y de repente la conversación ya era hablando bajito. Total, el avión sale y no conseguimos ni volver ni nos dejan entrar. ¿Qué ocurre? En el aeropuerto. Pues pasamos toda la noche en el aeropuerto. Bueno, toda la noche. Creo que cuando llegamos, creo que pudimos llegar en rollo a las 6 de la... Es que no recuerdo bien. La historia es que estuvimos parte de la tarde, larga allí en el aeropuerto. Estuvimos toda la noche durmiendo allí en el aeropuerto, tirados en el suelo, entre los asientos, incluso, bueno, y con vigilancia. Yo quería ir al baño y venía alguien conmigo a acompañarme al baño. Por si te perdías. ¿Vale? O sea, muy, muy killer. O sea, me acuerdo que ahí probé las arepas y de ese recuerdo que tengo, o sea, no puedo ni olerla. Te lo digo, la huelo y es de... No. O sea, muy heavy. Bueno, pues al final, de tanto insistir entre embajada, aeropuerto, la promotora y tal, hay un momento que ya nos dicen, ya, no insistáis más. Porque si en algún momento os dicen ahora que entréis, no entréis. Y fue de cómo, dice, no entráis, dice, porque puede ser peor. Porque a lo mejor entráis porque habéis dado un por culo que se ha enterado todo Cristo. Dice, y a lo mejor si pasáis, puede ser muy chungo. Yeah. Y fue de, vale. Y al final no nos dijeron de intentar entrar de nada. Y al final pues acabamos de vuelta. Claro, yo a mi familia ni nada, digo, todo bien, ya estamos aquí. Yo no había dicho nada. Porque lo que no quería era andar tampoco preocupando. Ahora se están enterando. No, Por el podcast. pero ya cuando ya nos dijeron de vuelta y ya estaba todo chequeado de que volvíamos en el vuelo y tal, y que ya estaba todo confirmado, ya fue de, oye, y ya fue, volvemos para España. ¿Y por qué no dicen nada? Y bueno, porque al final era una situación Ya, que complicado. si ya lo cuenta, encima, estábamos dentro de lo que cabe, estábamos bien, estábamos dentro del aeropuerto. Ujú. O sea que dentro de lo que cabe, salvo dormir en el suelo y toda esa aventura que vivimos, hoy lo recuerdas y es como de, pues mira, ese sí fue gorda, pero no fue en un Hostia. escenario. ¿Y habéis vuelto a tocar en Colombia? No. No, nunca. No. No hemos vuelto. Pero por si acaso nos dejan entrar. Ha sido un poco de todo. Ni ha habido un intento, ni ha habido un intento nuestro. Entonces, Hostias. como de... Joder. Ahí qué acabó tal. nuestra aventura allí. Menuda historia. Y ahora te voy a decir que a quién te gustaría que trajera para entrevistar. Uy. Pues mira, mi padre, Hostia, tu padre. Pues me parece por muy ejemplo. guay. A mi padre molaría, sí, se lo puedo Pues un comentar. día que venga para Madrid le Se lo engañamos. puedo comentar. También, a ver, así como tal. Mira, Jordi. Jordi Rosselló. Sí. Hostia, pues vive aquí en Madrid, ¿no? Creo que puede ser muy interesante porque te puede contar también Historietas. muy chula. Yo he hablado mucho, bueno, me ha contado muchas cosas y puede Pues- ser muy interesante también. Pues se lo diremos. Manu, nos vamos a despedir aquí y bueno, yo siempre pongo esta cámara que se mueve y nos vamos a despedir. Entonces, ahora tú le tienes que decir tanto a tu padre como a Jordi Rosselló, que me parecen muy buenas opciones las dos, que se vengan a charlar aquí con nosotros y ya nos despedimos feliz. con esto que no sé cuánto llevamos, pues No casi sé. 2 horas. Así que no Está está a la mal. media. Está bien, ¿no? Está bien. Así que
A por ello. Todo tuyo. Papá, ya sabes, estamos aquí como en familia con Diego, así que te hace invitación formal para que te vengas aquí con él. Y Super Jordi, yo le llamo Super Jordi. Es que Así súper, que, joder. Super Jordi, no, tú lo tienes más fácil. Además le diré a Jordi que como sé que él tiene moto, que si se viene, pues nos salimos y nos damos una vuelta Una por aquí rutita. con la moto, que por aquí mola mucho. Así que, papá, Jordi, estáis invitados aquí a la casa del gran Diego. Bueno, y nos despedimos. Muchas gracias por vernos. Os diré suscribíos, comentad a quien queréis ver en el canal. Y nada, muchas gracias por vernos, me repito. Y chao, hasta el siguiente. Chao. A ti, Diego.